comprender y ver que la diabetes y embarazo es una patología no muy frecuente, pero sí con una morbilidad muy alta, tanto materna como neonatal, ¿ya? Se ha visto que más o menos con una introducción pequeña, que el embarazo, y hoy les voy a dar a mi grupo una fisiopatología que es bastante, un poquito larga, pero solamente quiero que lean y le hagan un resumen, sobre todo de la parte fisiopatológica, para que comprendan un poquito mejor, ya que el embarazo es de por sí una situación fisiológica antes denominada diabetógena. ¿Por qué? Porque siempre hay resistencia a la insulina por los cambios metabólicos que sufre la madre. Y por ello, la diabetes es una patología frecuente, ¿no? Vamos a ver ya las estadísticas, es frecuente, sí, y tiene una elevada morbilidad, como les dije. Además, va poniendo en riesgo tanto a la madre como al feto, ¿de acuerdo? Porque él sufre cambios maternos y hay muchos cambios fetales. La clasificación la más actual es de la Asociación de Diabetes Americana del 2020. Ustedes ya saben los primeros dos y el tercero es la diabetes mellitus gestacional, que es la que nos ocupa hoy, y es la diabetes que se diagnostica durante la gestación o durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Claro, ¿no es cierto? Ahora, hay otras causas de diabetes que se han ido encontrando a lo largo de los años y se ha clasificado. Por ejemplo, la tipo MODY. La tipo MODY es la diabetes juvenil, la que aparece en los jóvenes de los 15 a los 16 años y básicamente es insulino dependiente. También estos los pacientes que a pesar de su fibrosis quística se añaden una diabetes, la pancreatitis y la diabetes inducida por medicamentos. ¿Cuál es la epidemiología, jóvenes? A nivel mundial, la diabetes gestacional, se fijan ustedes, afecta a 415 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de la diabetes gestacional, no de la diabetes total, diabetes mellitus. Y el último informe de la FIGO ha dicho, la FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que afecta a más de 20 millones de nacidos que se vieron afectados por diabetes durante el embarazo. ¿Se fijan? Y en 2015, uno de cada 7 nacidos vivos había sido madre diabética pregestacional. Ya más centrándonos en nuestra área, en Latinoamérica, por ejemplo, en la Argentina hay una prevalencia de diabetes gestacional del 8.2. En Paraguay, sin ir lejos, 8.9. Siendo un país más chico, tiene una incidencia más elevada. ¿Será por el tipo de genética o el tipo de alimentación? No lo sabemos todavía. Lo que nos interesa, la epidemiología en Bolivia es de 5.7 doctores. Si quieren ahí ir un poco más, Brasil tiene, siendo un país mucho más poblado que Argentina, por ejemplo, tiene 7.3 de epidemiología. Entonces la pregunta va, ¿cuál es la epidemiología a nivel de Bolivia? Me contestarán los 5.7, ¿cierto? ¿Cómo clasificamos? Clasificamos en diabetes pregestacional y diabetes gestacional. Todas las pregestacionales hemos hablado, son las que se diagnostican antes del embarazo, son las tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? Y aparece a pesar de ser diabética pregestacional, va a aparecer en el 1% de las gestaciones. Menos mal, porque si no, trae una morbilidad muy alta y constituye el 10% de las diabetes del embarazo. Sin embargo, es nomás para pensar, ¿ya?
Saben ustedes que la diabetes preestacional es de la tipo 1, es la tipo 2 y los otros tipos genéticos que están asociados a malnutrición o a tolerancia anormalmente a la glucosa. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional jóvenes se va a definir, yo digo, ¿cómo se define? Se define como cualquier intolerancia a la glicemia con inicio o debut durante el embarazo. Esa es la definición exacta. Sin embargo, la diabetes mellitus es una entidad metabólica común durante la gestación. Hemos dicho que tiene una incidencia del 10%, que afecta hasta el 7%, 7 a 10% de las gestaciones y es responsable, una vez más, de la gran morbilidad materna y morbimortalidad fetal. Seguimos. ¿Qué pacientes con riesgo elevado hay para la diabetes? Uno ya tiene que estar atenta a estas pacientes cuando ingresan a nuestro control prenatal, aquellas pacientes obesas. Pacientes, por eso en cada control prenatal les hacemos sacar índice de masa corporal de las embarazadas, porque una paciente con una masa corporal, un índice de masa corporal de mayor o igual a 25 kilogramos metro cuadrado, es una paciente con riesgo elevado para hacer diabetes gestacional. Las pacientes que son sedentarias, las pacientes que han tenido en embarazos previos productos macrosómicos y no las han valorado, son candidatas a hacer diabetes gestacional o habrán hecho en la anterior gestación diabetes gestacional y no se les ha diagnosticado. Mujeres que han concebido recién nacidos con pesos mayor o iguales a 4 kilogramos, y fueron diagnosticadas con diabetes gestacional, tengan la seguridad que este embarazo también lo pueden hacer. Pacientes con embarazos gemelares o embarazos múltiples o embarazos inducidos por fertilización asistida. Ahora bien, se hace más complejo aún. Las pacientes hipertensas con tratamiento antihipertensivo, nada raro, se asocia también a una diabetes gestacional, o sea, pacientes de altísimo riesgo obstétrico, ¿cierto? Y ahora, laboratorialmente, pacientes que tienen una HDL mayor o igual, menor o igual a 35 miligramos de decilitro, o triglicéridos elevados, de mayor a 250, son candidatas serias. Entonces, esta es una pregunta bastante importante. ¿Cuáles son las pacientes con riesgo elevado? Les pondré y ustedes sabrán contestar, ¿ya? Y otras condiciones ya pacientes que vienen ya con antecedentes de resistencia a la insulina, pacientes obesas, pacientes que tienen acantosis nigricans, esas pacientes son candidatas a hacer diabetes gestacional, si no son diabéticas ya, ¿no? No se olviden que ya en la consulta debemos hacer un manejo preconcepcional. Si una diabética quiere embarazarse, es recomendable que vaya a la consulta ginecológica antes del embarazo y hacer un control diabetológico durante el embarazo, por favor, por la morbilidad elevada que ocasionan estas madres, ¿ya? Y los principios del tratamiento y los objetivos van a ser evitar las descompensaciones metabólicas en la gestante, que son bastante severas, y tratar de que haya una normoglicemia durante el embarazo, además de evitar las complicaciones obstétricas propias de la diabetes. Y por último, evitar pues las repercusiones a nivel embrionaria, fetal y neonatal. Ahí está de donde hemos sacado el dato, en letras pequeñas, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? No hemos entrado en fisiopatología porque se las voy a dar de la Universidad Católica Chilena y la van a leer a los que les gusta leer, por favor lean un poquito. Nos centramos ya en el diagnóstico. Bien, se hace un nivel de glicemia en todas las pacientes que vienen por primera vez y se vuelve a repetir en el segundo y en el tercer trimestre. Pero el diagnóstico nos hace
una glucosa en plasma aleatorio de mayor a 200 miligramos de cilitro, o una glucosa en ayunas de mayor a 126 miligramos de cilitros jóvenes. Estos son valores considerados por la ADA el 2019 y también por la OMS. Aparte de la sintomatología clínica que ustedes conocen muy bien, la polidipsia, poliuria, pérdida de peso inexplicable. Y durante el embarazo, lo que más incide es ambas primeras, polidipsia y poliuria, ¿ya? Por eso es que en las diabéticas pregestacionales debemos hacer un cribaje en el primer trimestre. Esto lo estamos instalando en el Seguro Social Universitario, es por eso que en el título decía Seguro Universitario. ¿Cómo se va a hacer el cribaje? A todas las pacientes que tienen glicemias de 92 o menores, pero se consideran normales. Pero se va a hacer un cribaje a estas pacientes, porque no sabemos cómo va a reaccionar en el segundo cribaje. El cribaje es de O'Sullivan. En el segundo trimestre se lo hace. Pero a las pacientes que tienen de entre 92 a 125 miligramos de cilitro o 5.9 milimoles a 9.6, se considera diabética gestacional y se va a requerir prueba de confirmación. Aunque sabemos que 100% va a ser positiva, se le hace la prueba de tolerancia a la glucosa, doctores. Y las pacientes que tienen mayores niveles de 125, ya no se les hace la prueba, se considera diabéticas gestacionales. ¿Qué efectos va a haber sobre el feto, doctores? Cuando una madre ingresa con una diabética gestacional o gestacional descompensada, lo primero que va a haber es un aborto espontáneo. Son abortadoras espontáneas. Después va a haber un parto prematuro, por sobredistensión, porque ustedes saben que la diabetes en sí produce polidroamnios. Entonces hay sobredistensión y por sobredistensión uterina se va a dar parto prematuro. Y las malformaciones, sobre todo malformaciones cardíacas, doctores. Entonces, más adelante les aclararé qué malformaciones y también les pregunto. Y también acá tengo un recuadro que dice que hay malformaciones también que afectan al sistema al sistema nervioso central y cardíaco. ¿Cuáles son las cardíacas? Generalmente, transposición de grandes vasos, efectos de tabique, sobre todo comunicaciones CIA, comunicaciones del tipo interauricular, y a nivel de tubo neural es el síndrome de regresión caudal. ¿De acuerdo? Bien, hay un crecimiento totalmente alterado del feto por el metabolismo descontrolado. El bebé es macrosómico sí o sí. Y hemos tenido casos que ha habido muerte fetal inexplicable, que un día se movió y al otro día el feto ya se obitó. Entonces hay que estar muy atentos con este tema, ¿no? Y hemos hablado de hidramnios, hay efectos neonatales, y es muy frecuente, bastante frecuente, que no haya buen desarrollo pulmonar, aunque el bebé sea término por el problema metabólico alterado. Hay hiperbilirrubinemia y policitemia en estos niños, miocardiopatías, y puede haber alteraciones cognitivas a largo plazo. Por eso se les hace calcemia y glicemia ni bien nacen, y también a lo largo pueden hacer diabetes hereditaria. Esto ha sido sacado de Mayo Clinic, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos a nivel materno? Hemos dicho, se asocia, yo diría, en un 40% a preeclampsia, doctores. Y ahí estamos con un embarazo bastante de un riesgo, ¿sí? No se olviden que la madre después puede quedar con nefropatía. Hay que estarle constantemente haciendo urea y creatinina y proteinuria, ¿no? Puede quedar con retinopatía diabética.
tranquilamente la madre puede quedar con esa complicación. La neuropatía es muy frecuente. Y la temida es que una paciente venga con cetoacidosis diabética y no tengamos los antecedentes. Y es muy propensa a cualquier infección. Seguimos. ¿Cuál es el manejo de una paciente durante el embarazo de una paciente con diabetes gestacional? Hemos dicho cuidado preconcepcional para balancearla, para estabilizarla, hacerle la hemoglobina glicosilada periódicamente, que tiene que ser menor a 6,5% en diabéticas pregestacionales, porque si no es así, la paciente no está haciendo una dieta adecuada, doctores, y estamos mal empezando de ahí, ¿ya? Y en el primer trimestre, ¿dónde está mi señalador? No se olviden que puede hacernos picos de hipoglicemia, entonces tenemos que hacerle glicemias periódicas y lógicamente una ecografía para ver ese estado del bebé, cómo está, si hay vitalidad embrionaria o no, qué problemas puede haber, amenazas de aborto o abortos, ¿no es cierto? Ya en el segundo trimestre, ¿qué tengo que hacer? Medir una alfa-fetoproteína en suero materno a las 16 y 20 semanas de gestación para ver que ustedes saben que la alfa-fetoproteína es un indicador de malformaciones. Entonces, si está elevado, me dedico a buscar qué malformaciones habrá y le hago mi ecografía estructural o morfológica entre las 21 y 24 semanas. Y no se olviden de las anomalías cardíacas congénitas que voy a dirigir al ecografista y decirle, aparte de la ecografía morfológica, céntrate en una ecocardiografía fetal para descartar las cardiopatías, miocardiopatías o transposición de grandes vasos o comunicación o interventriculares. Interauriculares es la más frecuente. Bien, y en el tercer trimestre, por favor, recordarle a la madre que cualquier signo de alerta, sobre todo a movimientos fetales, inmediatamente acudir, porque ya sabemos que de un día para el otro ese bebé se puede ubicar. Entonces, alerta, decirle, señora, usted tiene que ver los movimientos del bebé, se tiene que mover en la mañana, se tiene que mover en la noche, se tiene que mover en la tarde. El bebé no se ha movido en la mañana hasta las 12 de la tarde, usted debe venir a emergencia para nosotros ver qué está pasando. ¿Listo? Para nosotros ponerle al cardiotocógrafo, hacerle un cardiotoco y ver qué está pasando con este bebé. Quizás no se haya movido porque está dormido, pero nunca va a ser un ayuno de 12 horas, doctores. ¿Ya? Control frecuente de la frecuencia cardíaca fetal, siempre controlarlas. Viene control frecuencia y no 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos. El cardiotoco nos da 20 minutos. Y ver ahí, juntamente con el cardiotoco, no solo la frecuencia, sino si hay variabilidad en el cardiotoco, si hay movimientos en el cardiotoco. Todo eso hay que valorar. No se olviden, si la paciente tiene alguna alteración en el cardiotoco, y recurrir a algo más, ir a pedir un perfil biofísico, ¿ya? Intermitente y pruebas de estrés por contracción entre las 32 y 34 semanas. Seguimos. La diabetes gestacional, ya hemos dicho que es una intolerancia a los carbohidratos, puede ser de gravedad variable y va a debutar en el embarazo, eso ya está claro, según la ADA. ¿Qué factores de riesgo? También hemos dicho, un índice de masa corporal de 25 a 30. Aquí le he añadido más cositas. Son más frecuentes en pacientes añosas de 30 años o más que se embarazan. Bebés macrosómicos, estamos volviendo a repetir. Pero le he añadido, digamos, una cosita más. Diagnóstico previo, ya saben, cuando la paciente viene a primer control, hacemos énfasis en dos preguntas. ¿Tiene madre o padre diabético? ¿Sí o no? Es muy importante porque si es sí, 50% que la paciente pueda ser
diabetes pregestacional o gestacional. Pertenecer a un grupo étnico, pero con una minoría alta de prevalencia de diabetes. Y no se olviden aquí una patología que vemos todos los días y que de haber tenido antecedentes de ovario poliquístico, esa paciente ha tenido una resistencia a insulina, ha hecho un síndrome metabólico y va a tener alta probabilidad de un embarazo de ser diabética pregestacional o de ser diabetes gestacional, doctores. Cuando una paciente tiene antecedentes de muerte innato anterior, hay que ir hacia atrás y ver que no haya sido diabética en ese embarazo, no ha hecho diabetes, no sea diabética ahora. Todas esas cosas hay que tenerlas bien en cuenta. ¿Cómo voy a hacer la detección, el diagnóstico? Hemos dicho que cuando la glicemia está en un nivel de 100 o más, la tengo que confirmar con una prueba de tolerancia a la glucosa. Y a esta diapositiva me van a sacar foto, por favor, porque les pregunto valores. La prueba de detección de tolerancia a la glucosa, doctores, hacemos con 50 gramos de glucosa vía oral. Le hacemos ingerir, lógicamente. Le tomamos la primera glicemia sin nada, en ayunas total, sin estímulo. Luego le damos los 50 y va seguida de una prueba de diagnóstica de 100 gramos. Pero en la de 50 se toma glicemias a la hora y a la segunda hora. Lo mismo en la de 100, pero se añade a la tercera hora, ¿de acuerdo? Y se va viendo qué niveles tiene, ¿listo? Ahí está en el recuadro del otro lado, que lo van a leer. Sin embargo, en el 2017, la OMS y la ADA han recomendado hacer con 75 gramos, y esta es la que hacemos. Y solamente se toma a la primera y a la segunda hora, ¿de acuerdo? Y en algunos casos hacen con 100, pero la más usada es la de 75. Perdón. Bueno, ¿cuáles son los objetivos glucémicos? ¿Qué tenemos que lograr con la glicemia durante el embarazo? La ADA y la ACOG van a recomendar que la glucosa en ayunas sea menor o igual a 95 miligramos decilitro. Por favor, eso es, ojo, ¿no? Con eso. 1 hora después de comer, que su glicemia esté menor o igual a 140. 2 horas después de comer o de alimentación, que su glicemia esté menor a 120 miligramos decilitro. Por favor, jóvenes, otra foto a estos valores, porque es importante. ¿Ya? ¿Qué laboratorios voy a hacer? Los mismos que hacemos a todas las embarazadas, haciendo énfasis en una hemoglobina glicosilada que es cada tercer mes, dependiendo del control de la paciente. En caso de descontrol, lo hacemos mensual o lo hacemos semanal para valorar la dieta de la paciente, si esa paciente cumple o no cumple. Luego, hacerle una curva de tolerancia de acuerdo al protocolo que estamos señalando. Generalmente hacemos exámenes mensuales de orina, no solamente para descartar infecciones, sino para ver la proteinuria, doctores. Y en algunas pacientes hacemos proteína en orina de 24 horas, sobre todo en las diabetes tipo 1 y tipo 2, que son críticas. Y también el perfil lipídico. Eso no se hace en las pacientes, digamos, habituales, solo en las diabéticas. ¿Ya? ¿Y cuáles son los exámenes de gabinete? Le hacemos ecografía obstétrica, hacer énfasis en peso fetal y líquido. Le decimos que esta es una paciente que es diabética gestacional y que haga énfasis en el peso para que me dé un peso más o menos exacto y la medida del ILA, del líquido amniótico, ¿sí? Y en las pacientes
con diabetes gestacional, la ecografía es de la siguiente manera. Entre las 7 y 28 semanas le hago ecografía mensual. No es como en las otras, que son 3 a 4 ecografías, no. A las 28 y 34 semanas es quincenal. Y de las 34 a las 38 semanas es la ecografía semanal. Y de preferencia Doppler, por favor, porque el Doppler me indica la flujometría, cómo está de flujo, y me va a indicar cualquier alteración en el flujo para yo poder hacer o interrumpir del embarazo de acuerdo a la flujometría que me muestre el Doppler. ¿Mm? La ecocardiografía a partir de la semana 26 también, o 24 o 26, nos va a mostrar cualquier alteración. Doppler, de acuerdo a necesidad, yo diría semanal, porque el Doppler, jóvenes, quiero recalcar esto, me da 7 días de que ese bebé va a estar bien, aún en las diabéticas gestacionales, porque la flujometría no se va a alterar en más de 7 días, pero a partir de 7 días puede cambiar, puede modificar. Entonces lo hacemos según necesidad, pero generalmente semanal, ¿ya? Y monitorizamos de cerca a partir de las 30 semanas, porque es a partir de estas semanas donde se evitan más. Entonces, la llamamos, la citamos a la paciente 2 veces por semana para hacerle una monitorización, un cardiotoco, un examen cardiotocográfico para irnos tranquilas y tranquilizarla también a la madre. Y hacerle una evaluación de fondo de ojo, no está de más nunca, para ver qué tal está la retina, si no hay retinopatía, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de segundo y tercer nivel que nos ha dado la ASUS últimamente? Existe, ay, perdón. La primera opción son dos opciones, según la ASUS. Dos glicemias aisladas que tengan mayor a 126 o una de 200, y hemos dicho. La segunda opción, una curva de tolerancia alterada con 75, que también hemos dicho, que se da vía oral con glucosa nitra y se hacen las mediciones en ayunas primero, al minuto 60 y al 120, entre la semana 24 y 28 de gestación, a todas las pacientes que no han sido diagnosticadas previamente, ¿ya? Y el diagnóstico es con valores en ayuno de 92. La primera hora es 180 y a la segunda hora 153 está hecho el diagnóstico. Y además le añadimos la hemoglobina glicosilada mayor a 6, que ya hemos repetido, y nos va a dar, tenemos que hacer diagnóstico diferencial, si es una diabética pregestacional, si es una diabética insípida, si es una polidipsia psicógena. Entonces, esta es, ojo, una pregunta que siempre les hago: ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de una diabética gestacional? Un síndrome poliúrico, un lupus eritematoso muchas veces se, se comporta con alteración glicémica, y cuando la paciente tiene un polidramnios y no sabemos por qué es, hay que aparte descartar diabetes y aparte irnos a otras entidades. Y no está de más en un polidramnios, doctores, ir y hacerle un Doppler para valorar esa flujometría. ¿Qué efectos sobre la madre y sobre el feto? Las mujeres diabéticas gestacionales, doctores, tienen 30% más de riesgo del parto por cesárea. Obviamente, productos macrosómicos no podemos someterlos a parto, dado el trauma tanto fetal como materno que va a haber, y podemos hacer también una atonía uterina por sobredistensión. Pueden tener, les he dicho, 50% más de riesgo de hacer hipertensión gestacional. Entonces, asociadas las dos patologías, no hay que pensar mucho ni perderse, someterla cuando haya madurez pulmonar a una cesárea, ¿cierto? Y la descendencia, el bebé puede tener
70% de riesgo de más prematuridad, 30% más de probabilidades de hacer polidramnios. Estos niños pueden hacer adiposidad, pueden ser niños obesos, van a hacer resistencia a la insulina y van a tener desarrollos adversos neurológicos. Bueno, y no se olviden de lo que lo debería haber remarcado, que una diabetes gestacional, una paciente que hace una diabetes gestacional, está fuertemente asociada a ser una futura diabetes tipo 2, doctores. En un 50-70% lo va a hacer, ¿ya? Entonces no se olviden todas esas cosas. ¿Cuál sería el tratamiento? Generalmente, los tratamientos farmacológicos se da si la dieta no hace efecto, ¿ya? O si la glucosa está por encima de 95, pero hacemos incidencia sobre todo aquí en una una dieta dirigida por nutriólogo. Bueno, y la gran mayoría, menos mal, se mantiene con niveles de glicemia entre los 95 y 90, ¿ya? Pero esta dieta tiene que estar constituida así, de 175 gramos de carbohidratos, 71 de proteínas y 28 de gramos de fibra. Va a ser en el 80% de las mujeres suficiente para controlar esa glicemia, ¿ya? Añadido sí o sí actividad física. Se aconseja una actividad obviamente moderada, pero diaria. Si no es 5 días a la semana, diaria de 30 minutos. Por lo menos caminata de 30 minutos. Los dos, dieta y ejercicio, me mejoran mucho el metabolismo del azúcar. Ahora, cuando no hay buen control de la glicemia, la ADA recomienda insulina directamente. Sin embargo, nosotros vamos a recordar que se puede usar en el embarazo sin ser tan agresivos de irnos a la insulina directamente. Las biguanidas, que es, digamos, de primera línea, la metformina. ¿Ya? Dosis inicial solamente 500 en la noche y si fuera necesario añadirle en la mañana, pero máxima dosis de 2500. ¿Sí? Las gliburidas, dosis divididas de 2.5 hasta 20 miligramos. En algunos casos es necesario 30. Sin embargo, nos quedamos con la idea de que la metformina es de primera línea. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de la insulina? La insulina no va a provocar hipoglicemia en el feto porque no cruza la barrera placentaria. Como la ADA nos ha recomendado, ellos usan en otros países como de primera línea, ¿no? Con diabetes mellitus gestacionales a partir de o antes de las 20 semanas para evitar un desequilibrio metabólico mayor. Sin embargo, nosotros en algunas pacientes que no logramos un buen control usamos a partir de las 30 semanas o que manejen unas glicemias mayores a 110 y postprandiales mayores a 140 y que la paciente esté ganando un peso mayor a 12 kilos en unos 3 a 4 meses. Ahí usamos una insulina, esos son los criterios para el uso de insulina, y una dosis de 0,7 a 1. Generalmente usamos 1 miligramo, una unidad, 1 kilo por día, ¿ya? Estos son los requerimientos basales de la insulina. En el primer trimestre la dosis es de 0,7, pese a que no atraviesa, pero le damos dosis baja. Y ya a partir de la semana 18, donde la organogénesis está formada, aumentamos a 0,8, desde la semana 26, 0,9,
y de la semana 36 una unidad kilogramo día, doctores. Entonces, este es un esquemita que lo tengan claro, por favor. ¿Ya? ¿Y qué insulina vamos a usar? Generalmente se recomienda insulina regular, cristalina asociada a NPH. Algunos solamente usan la cristalina, pero se ha visto que hay efectos adversos y malformaciones con las dos. Las malformaciones congénitas es similar. Sin embargo, la insulina cristalina hace un mejor control glicémico, sobre todo en las diabetes tipo 1. Bien, no se olviden, doctores, que ahora estamos asociando a estas pacientes que vienen con una diabética, que están diagnosticadas con diabéticas gestacionales, les damos aspirina en dosis de 81 miligramos por día. Esta aspirina solamente viene la aspirina americana, precozmente, después de las 12 o hasta de 12 a 14 hasta las 16 semanas, iniciando como prevención para una preeclampsia futura. Y la verdad que previene, ¿sí? Entonces, entre usar y no usar, es mejor usar, doctores. ¿Cómo se monitoriza el tratamiento? Instauradas las medidas de cambios en el estilo de vida, ya sea de caminatas, de dietas, en cada 1 o 2 semanas se va a reevaluar la evolución de la paciente y se va a tomar decisiones de qué manejo voy a hacer. Sin embargo, la ADA recomienda cada semana. También lo estamos haciendo nosotros cada semana por la elevada, porque ha habido mortalidad de, de un bebé en el seguro y por eso lo estamos haciendo cada semana con Doppler semanales. Entonces, o monitorización cardiotocográfico en caso de que no haya acceso al Doppler, ¿ya? Bueno, como parámetros ya sabemos los valores de una paciente con estos valores, de acuerdo a la administración de la prueba de tolerancia. En el momento del parto, ¿cuál va a ser el manejo? Hay que estarle alertando siempre a la madre sobre los movimientos fetales o nosotros mismos palpar en cada consulta entre las 34 y 36 semanas. En estas pacientes que no tienen un buen control glicémico, alertarlas siempre, siempre, siempre. Y se ha recomendado una meta glicémica de 72 miligramos decilitro a 126 durante el parto. Ojalá podríamos. Y se deben realizar controles capilares cada hora, por favor, por eso está de otro color. A la paciente con diabética gestacional que tenía el bebé, le hacemos glicemias a horario, ¿ya? Debido a que los riesgos de óbito es mayor, yo diría entre las 34, 36 y 39 semanas. Lo malo, que ustedes saben que no se puede interrumpir a las pacientes diabéticas muy antes, porque nos va a hacer un síndrome de distrés respiratorio grave, entonces membrana hialina grave, entonces por eso es que esperamos hasta las 39 semanas. Sin embargo, hay mucho riesgo de óbito, por eso el control es más seguido, digamos diario en esta semana, sobre todo de las 39 a las 40, porque el riesgo de óbito es mucho más significativo, ¿ya? Sin embargo, si hay un buen control glicémico a las pacientes que reciben tratamiento médico, no es necesario un parto antes de las 39 semanas, ya hemos dicho. Si la cesárea es profiláctica, sobre todo si el peso fetal, yo no diría llegar hasta los 40. Por favor, pensemos también en el pobre perineo de la madre. eh, es de 4 kilos. Si un bebé está pesado de 3,800, 3,900 a 4, háganle el favor y le hagan una cesárea, ¿ya? ¿Qué se hace en el posparto? Se recomienda la lactancia materna, ya que facilita la pérdida de peso, ya se sabe eso.
Y además para la paciente va a quedar con un riesgo de menos de obesidad. Y se hace un seguimiento postparto a las 6 semanas. Entonces, 6 semanas le hago una glicemia. Veo cómo está. Y de nuevo puedo someter la prueba de tolerancia oral entre las 4 y 12 semanas posteriores al parto para descartar que la diabetes preexistente no diagnosticada o que la paciente haya quedado diabética. Una de dos. Y no se olviden que las pacientes con diabetes gestacional requieren una evaluación de por vida de su glicemia joven, porque no sabemos cuándo nos va a hacer diabetes y además de los riesgos cardiovasculares que va a tener. ¿Qué complicaciones da la diabetes gestacional a largo plazo? Hay complicaciones en la madre y hay complicaciones en el bebé. La paciente puede quedar, ya hemos dicho, diabética tipo 2, puede quedar hipertensa, puede quedar con disfunciones vasculares, disfunciones neurológicas, puede tener problemas hepáticos, pero no por alcohol, puede quedar con dislipidemia por dislipidemia, aunque su alimentación sea sana, puede quedar con problemas de inflamaciones crónicas, de lesiones renales crónicas, de isquemias, de problemas isquémicos, hemos dicho retinopatía también. ¿Qué puede haber en el bebé? Son bebés que a la larga pueden ser obesos, insulinos resistentes, con diámetro abdominal por excesiva adiposidad elevado, van a ser el síndrome metabólico si son varones, o síndrome de resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico si son mujercitas, desórdenes de la regulación de la glucosa, van a ser al futuro, hemos dicho, 50% tienen de hacer pacientes hipertensas y pueden probablemente quedar como lesiones cardiovasculares, que por eso tenemos que estar en constante control. Y eso sería otros desórdenes metabólicos, bueno, no hemos visto. Y la complicación más temida durante el embarazo es la cetoacidosis diabética, que es una emergencia y pues es potencialmente mortal. No se olviden que esto tiene que ser manejado en forma multiprofesional, multidisciplinaria, juntamente con un terapista, endocrinólogo, para sacarla a la paciente de este. Si uno no se da cuenta que es una cetoacidosis, hay una tasa alta de mortalidad de 35% o más, doctores. ¿Cuáles son las conclusiones? Por último, para no cansarlos más, en la mañana del lunes, que hay que hacer un diagnóstico oportuno en el primer trimestre o antes de la diabetes pregestacional. ¿Ya? Entonces, diagnóstico oportuno. Control, seguimos dicho, control y seguimiento para evitarnos complicaciones y evitarnos, por sobre todo, muertes fetales. Vigilar la vitalidad fetal, doctores, vigilar, sobre todo desde la semana 30, vigilar, alertar a la madre sobre los movimientos, si no se mueve, venir, hacerle exámenes, hacerle perfiles, hacerle Doppler, realizarles el screening. Por favor, eso estamos implementando en las diabéticas gestacionales, hacerles el screening para ver hasta dónde hay la positividad en la prueba de tolerancia, para reducir la mortalidad materno-fetal. Y eso sería, doctores. Es un tema bonito si ustedes lo leen.
y se complementa un poco con la fisiopatología que les voy a entregar. Gracias y disculpen por favor las previas. Las previas siempre son complicadas para mí porque hay una laptop que uso que no sé, cuando la voy a usar siempre le pasa algo. Muy gracias, doctores, que tengan buena mañana, productiva. Vayan a sus quehaceres, estén bien. Muchas gracias, doctora. Hasta No, luego. gracias a ustedes, doctores, por su atención. Un abrazo y que estén bien, ¿ya? Gracias, doctora.